Hola, buenas tardes, shalom amigos. Hoy estamos con la parashá Vayera. eh, Se traduce como y apareció. Vayera viene de Lirot. Lirot es mirar, puede decir y miró. Eh, el hecho es que comienza con Abraham sentado en la puerta de su tienda bajo un sol de justicia, apaciblemente descansando. Dice la tradición que era el tercer día después de la circuncisión. Y se dice que el tercer día después de la circuncisión es el más eh, en que la persona está más vulnerable. Ya está más vulnerable. Eh, y, y entonces pasan tres personas ahí por las cercanías de la tienda y él, cumpliendo con su deber de hospitalidad, les ofrece refugio, les ofrece eh, eh, agua, comida. El deber de la hospitalidad está también instituido posteriormente en los años de los sabios, en los años del Talmud, como una norma principal. Incluso dice que si en el hogar la mujer no está de acuerdo con el marido en invitar a alguien, a pesar de que la paz en el hogar, el Shalom Bayit, también es un bien muy preciado, en ese caso el Shalom Bayit queda en segundo lugar. Primero es la hospitalidad. O sea, cuando la mujer le dice, no me traigas esos amigotes, nada. Bueno, es una broma, pero es de verdad que está eso ahí, ¿no? Bueno, el caso es que él los invita a pasar. Eran tres personas, eran tres ángeles, en fin. El tema que eran gente de no cierta importancia porque lo primero que hacen es anunciarle que de un año a esa parte, dicen en la misma estación el año que viene, Sara tendrá un hijo. Recordemos que Sara ya andaba por los 89 años, Abraham por los 99, es decir que no fue extraño que Sara se riera y ellos escucharon la risa de Sara, ¿no? El caso que me llama la atención porque Abraham sabía ya, porque cuando fue el pacto, al final del capítulo anterior, que fue junto con la circuncisión, Dios le dice que van a ser tu hijo dentro de un año. Se ve que no se lo contó a la mujer. Y para Sara fue una sorpresa y además un motivo de casi no de burlarse, pero sí de no creérselo del todo, ¿no? A mis años, no solamente que tienen hijos, sino que a más iba a amamantarlo a los 90 años. Bueno, pero se lo anuncian y luego de esto aparece una serie de escenas, una escena en especial, una trascendental escena, porque dos de las personas se van de ahí, camino de Sodoma, porque Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra, por sus transgresiones, por sus conductas, y Dios se queda hablando con Abraham. Y lo primero que nos aparece en la Torá, en este versículo, en este capítulo, en el versículo 17, dice, Dios se dice, reflexiona consigo mismo, ¿no? Dice, ¿debo ocultar a Abraham lo que estoy a punto de hacer? ¿Por qué puede ser esto? Posiblemente podemos pensar que hacía pocos días que Dios había hecho el pacto con Abraham, como dije antes, se había hecho la circuncisión a todos los que vivían ahí en el clan, y además, algo muy importante, le había cambiado el nombre. O sea, Abraham ya no era Abraham solo, que significa gran padre o padre alto o algo así, y quedó como Abraham, que Abraham puede significar padre de multitudes, padre de pueblos, padre de naciones.
es decir, que le imbuía una mayor responsabilidad a Abraham. No solamente responsabilidad por sus deudos más cercanos o por la gente más cercana, sino por la humanidad, como padre de naciones. Entonces, posiblemente, Dios se dijo a sí mismo, bueno, como hace poco tiempo que lo condecoré, que le subí el estatus, ¿no? Igual ahora tengo que compartir con él, ¿no? Ya que le di un puesto en esta empresa, un puesto preponderante en esta empresa, pues tendré que compartirlo con él, ¿no? Eh, pero aquí se produce algo que jamás había ocurrido hasta ese momento. O sea, ni Adán ni Java, o sea, Adán y Eva, ni Noah, ni tampoco los constructores de Babel, eh, según lo que la Torah nos refiere, nunca habían cuestionado las resoluciones de Dios, ¿no? Nunca ha habido un cuestionamiento. Porque Abraham, al enterarse de la novedad, lo que hace es desafiar al mismo Dios. Es decir, reconoce su humildad, ¿no? Pero le dice, barrerás al justo con el impío, lejos de hacer tal cosa, matar al justo con el impío, tratando el justo y al impío por igual, lejos sea de ti. O sea, le dice Abraham, a Dios, lejos sea de ti. No hará bien el juez de toda la tierra. Quizá habrá 50 hombres rectos en la ciudad. Es así que tú destruirás y no perdonarás al lugar por amor de los 50 hombres rectos que hubiere dentro de él. Él lo dice desde la humildad porque dice, he tenido el atrevimiento de hablar al Eterno, yo que soy polvo y ceniza. O sea, desde saber en dónde está parado, hace esta sería oración o tefilá de cuestionamiento, digamos, ¿no? A Dios. Eh, como ilustración, podemos citar al profeta Ezequiel, que él en el capítulo 16, versículos 49 y 50, él cita las transgresiones de Sodoma. Dice, ella y sus hijas eran arrogantes, sobrealimentadas y despreocupadas. No ayudaron a los pobres y necesitados. Eran arrogantes e hicieron cosas detestables delante de mí. O sea que Dios decía esto, ¿no? Esto nos hace recordar esto de sobrealimentadas, arrogantes, despreocupadas. ¿Te acuerdas cuando pedíamos hace poco el final de Devarim, de Deuteronomio? Sí, 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 sí. Que Moshe les decía, Están ahí todos dormites, sí. no, pues dice que, digamos que no le preocupaban tanto las crisis, porque dice, bueno, van a conquistar la tierra y tal, pero el problema es cuando ya están instalados, Instalados, que engorden. o sea, el problema no son las crisis, sino la falta de crisis, Ya. ¿no? Es un poco lo que dice aquí, ¿no? Que están sobrealimentadas, como diciendo, como se suele decir esto ¿cómo se llama? La zona de confort. Sí, sí, sí. Ociosos y bien alimentados, sin Exactamente. ideales y sin moral, ya, para que se Exactamente. aburren. Y si se aburren, se van a hacer el mal, ¿no? Claro. Claro. Digamos que no es lo mejor que puede pasar, ¿no? No. Es decir, Abraham desafía a Dios desde la moral. Es decir, le dice, como tú que me has enseñado, ¿no vas a cumplir con esto? ¿Que acaso yo soy más moral que Dios? Desde ese punto de vista, ¿no? O sea que, y establece aquí una enseñanza a Abraham, que en aras de la justicia se tiene que estar dispuesto a discutir con cualquiera, con cualquier poder, incluso el máximo poder, o sea, el poder divino como lo hace Abraham. O sea que es un deber decirle la verdad al poder, de ser necesario, al poder del cielo. La denominación en hebreo tradicional es Chutzpah Klipei Shamayim. Chutzpah es lo que es, ¿no? La divina desvergüenza, sí, sí, sí. Atrevimiento, digamos, o algo así, ¿no? Sí. Atrevimiento de cara al cielo, ¿no? Frente al cielo. Bueno, esto también se repite como ya vimos, bueno, lo veremos en otras más adelante, pero lo vimos el año pasado, eh,
Jacob, que peleó con Dios aquella noche famosa, Ujú. con representante, de Moshe, que no solamente discutía con Dios, sino que se atrevió a desafiar al poder del faraón, que el faraón era un dios para la gente ahí, ¿no? O sea, en aras de la justicia tienes que estar dispuesto, corriendo los riesgos que comportan esa situación, a discutir al poder mismo, ¿no? Y entonces a partir de aquí se inicia una especie de regateo, de regateo. O sea, aquí estamos en la primera parte de Sodoma, ¿no? Porque la primera parte sería el diálogo de Dios con Abraham, y la segunda parte, iremos luego, es qué pasa en Sodoma, ¿no? Con Lot y su familia. Pero en este regateo, entre comillas regateo, empieza por 50 y va bajando, 45, 40, 30, 20. Si hallare 10, le dice Abraham, y se ve que no había ni siquiera 10 justos. Y por eso Dios procede a su destrucción. Eh, Aquí Abraham, en toda esta tefilá, esta oración con Dios, en toda esta operación, diálogo, eh, Abraham no le dice que perdone a todos. Él lo que le critica es que separe a los justos, que los justos paguen por los injustos. Que cuando viene un castigo así es como un tsunami, ¿no? Entran todos ahí en la marea, no hay quien se salve. Y el tema de los 10, que no hay ni 10, también es una alusión a la costumbre judía de rezar del mínimo, ¿no? De constituirse 10 personas, en el caso judío son 10 hombres en la tradición, en otras interpretaciones pueden ser hombres o mujeres, pero tienen que ser 10 personas como mínimo para para hacer según qué tipo de oraciones, ¿no? En la sinagoga. Eh, y bueno, cuando se tuvo el atrevimiento de hablar al Eterno, y lo dice todo el tiempo, Abraham en este diálogo, y al final se termina el diálogo. La Torah no nos dice que hubo respuesta, sino simplemente en el versículo 32, Abraham le dice, por favor, no se encolarice Adonai, no se enfade Adonai, y hablaré solamente esta vez, como diciendo ya, más no insisto, quizás se hallaran ahí 10. Y Dios le dice, no lo destruiré por consideración de los 10. O sea que Dios alteró su decisión primera, porque iba a destruir todo sin ningún tipo de miramientos. Y al final le reconoce a Abraham, reconoce el esfuerzo de Abraham en salvar gente, y le dice, bueno, si hay 10 justos, no la destruyo. Pero después no hay ninguna confirmación del tema, pero se ve que no fue así, que no había ni 10 justos. Y aquí sí, termina la parte del diálogo de Abraham con Dios, y que es un diálogo que, así como dijimos de Jacob, de Moshe, que quedó como costumbre y tradición en la religión y en la filosofía judía, que nunca tenemos que temer decir la verdad. Por supuesto, tienes que tomar los recaudos, decirlo quizás de la mejor manera posible, reconociendo tu puesto de humildad, pero sin dejar de reconocer y de dejar sentado cuál es tu opinión al ver una injusticia. Sería eso, ¿no? Bueno, y ahora vamos a la segunda parte, como decía antes, los dos ángeles que se fueron, las personas, fueron a Lot. Le comunican que él y su familia deben irse de inmediato, pero Lot se demora. Le preguntan ellos, ¿tienes algún pariente, yernos, hijos? Sácalos a todos. Pero bueno, los yernos le dicen que es un bromista, no le creen.
ahí se desarrolla toda una situación muy angustiosa para Lot, porque sus vecinos, a los que él creía que ya lo reconocían como un vecino más de la ciudad, vienen y lo tratan como un extraño, ¿no? Le dicen quítate de ahí, le piden tener, déjanos conocer a los dos visitantes, sabemos lo que significa conocer en la jerga bíblica. Eh, ¿No? Sí. Ay, Eh, Lot se ve que no, había cosas que no tenía muy claras porque, o que también se le había identificado con la perversidad ambiente porque les dice, no, a ellos no se los voy a dar, les voy a dar a mis hijas para que hagan lo que quieran con ellas. O sea, que tampoco lo tenía demasiado claro que era lo que había que hacer. Estaba desesperado, pero así todo estaba vacilante, ¿no? Eh, Tanto es así de que tuvieron que arrastrarlo físicamente para salvarlo a la madrugada, ¿no? Era temprano porque ya no había más tiempo. Eh, no es un mero detalle personal la vacilación de Telot e incluso la mirada hacia atrás de la mujer. En la historia judía hubo, los judíos siempre intentaron la pertenencia a un lugar y frecuentemente siempre terminaron siendo considerados como extranjeros, como perseguidos, en fin, ya sabemos toda la historia, ¿no? Es decir, que no hay mucha diferencia entre la actitud de los vecinos de Sodoma respecto de Lot y su familia, de la discriminación y persecuciones contra los judíos a lo largo de la historia, especialmente en Europa. Lot representa a quien se cree aceptado hasta que se ve obligado a huir con lo opuesto, que fue el caso de los judíos a lo largo de la historia muchas veces, ¿no? Hasta que aprendieron a llevarse algunas cosas, pero en principio tenían que ir con lo opuesto o a morir en el intento de la huida, como le ocurrió a la mujer de Lot. Pues, y en cambio, bueno, ya aquí Abraham, por el contrario, representa el papel distinto, representa al que acepta ser quien es y por ello enfrenta mejor preparado las situaciones más difíciles. No se va a la desesperada de ningún lado, sino que decide qué hacer, ¿no? Mantiene el control de la situación. ¿Querías comentar algo? sí, sí. Bueno, a mí me llama la atención un par de cosas, más que nada el tema tan simbólico de que la mujer de Lot quedó convertida en estatua de sal. O sea, se le dijo bien claro, no mires para atrás, no miréis para atrás, y la señora pues se miró para atrás. Claro, hace años que le doy vueltas al tema, ¿eh? Y aparte de referencias al Ah, tiempo. perdón que no la Oh, presenté. Ella es Mariam. hola. Mariam, a quien agradezco que esté hoy compartiendo este vídeo. Perdón que no lo decía No, no antes. pasa nada. Así. Bueno, capaz de las referencias al tiempo, hay una enseñanza moral y sabia muy profunda. O sea, a ver, si te están diciendo que ahí está el mal y que te vayas, no mires para atrás, porque si miras para atrás, alguna resonancia hay en ti con el mal. Te están diciendo, vete, vete y no mires lo que fuiste, aquella persona que fuiste. ¿Mm? Ella, sin embargo, añoraba Sodoma y la persona que fue. Eso Rashi también comenta, leía esta mañana, que bueno, que el mismísimo Lot, pese a ser pariente de Abraham y tal, no era agua muy clara, porque bien, él se fue a Sodoma voluntariamente y alguna cosa de allí le atraía. Después está el tema de las dos hijas, que querían, bueno, que las hijas querían repoblar el mundo. En todo caso, así comenta bueno, que el otro no ofreció demasiada resistencia a la borrachera. Digamos que, bueno, que alguna especie de vinculación había entre las prácticas de Sodoma y Lot, las hijas, y sobre todo con la mujer. Sabemos muy poco de la mujer, porque la pobre quedó convertida en sal, y bueno, y curiosamente la sal es un símbolo químico
¿m? De la sal no puede nacer nada, ¿no? Cualquier alimento que es enterrado, puesto en sal, no se pudre, o sea que si no se pudre, no hay vida. O sea, es un símbolo absoluto de la muerte. Que luego, bueno, se desentierra lo que sea de la sal y uno se lo puede comer. Pero ver, la sal quema, mata, quita la vida. ¿M? Por eso me extrañó siempre el tema de la mujer de Lot. No mires para atrás, que te lo estoy diciendo, que... Y la señora mira para atrás. ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? Eh, bueno, ahora que hablas de Rashi, hay otro comentario que él hace, pero esto a propósito de explicar cómo puede ser que Abraham hizo algo, lo que hablamos antes, ¿no? De desafiar a Dios, ¿no? De llevarle la contra a Dios. ¿Y cómo lo explica? Dice, ¿por qué a la generación del diluvio se la eliminó, o sea, murieron Ujú. todos? ¿Y por qué a la generación de la construcción de la Torre de Babel no se las eliminó, no fue destruida? Y lo que explica así es que algo muy interesante, creo, que es que Dios permite que le lleves la contraria a él, que te lleves mal con él incluso, pero lo que no acepta es que te lleves mal con el prójimo. Ujú. Exacto. Por eso, en el caso de Babel, los de Babel desafiaron a Dios, pero entre ellos trabajaban juntos, Ujú. a pesar de que estaban bajo la férula de Nimrod, de un rey tirano, pero trabajaban juntos. Contra Dios, porque querían construir una torre tan alta que de paso, si venía otro diluvio, se pudieran salvar arriba algunos, por lo menos, ¿no? Eso dice la tradición. Pero en todo caso no fueron destruidos porque trabajaban juntos. Y en cambio la generación del diluvio sí fue destruida porque era como Sodoma, que se llevan todos mal, que bueno, en Sodoma eh, decía esto de que la norma era no aceptar pobres ni mendigos en su ámbito geográfico. Dice Midrash también que cuando pasaba un carro cargado de mercancías, bueno, un carro eran caravanas, ¿no? Cargadas de mercancía, porque, entraban con una determinada cantidad de mercancía y salían con menos. Pero nadie robaba así ostentosamente, sino que iba sacando de a poquito cosas por el camino y cuando salían con menos, ¿no? O sea, que eran Sí. gente de poco fiar. Sí, sí, bueno, realmente dice el Zohar que, bueno, que el mundo se aguanta por Rajamín, por la misericordia de Dios. Que si no fuese por la misericordia de Dios, no habría ni mundo ni universo. ¿Qué sucede? Que es tanta la misericordia divina que está muy bien que nos pida pues un poco de consideración al hermano. Además es principio de Torah, o sea, amar a Dios y al hermano como a ti mismo. Si no cumplimos ni esa, la pregunta es que ¿para qué queremos la vida? Sí. Claro, ¿para qué queremos la vida? Se nos ha dado la vida justamente para hacer eso y eso no lo hacemos. Claro, Dios tiene misericordia, pero él dice, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, no, pero claro, pero no decide tu camino por ti, Exacto, no, sino no que sé en qué si lugar tú, como decía Moshe, tenés el bien y el mal, tú elige. elige, que no sé en qué lugar la Torah lo comenta, o sea, que cada uno es llevado por el camino que escoge. Sí, Pues, sí, evidentemente, escogiste el mal, pues allá tú. puede pasar. Nadie te va a quitar tu libre albedrío. Sí, también hay quien compara la Sodoma de aquella época con la sociedad de hoy en día. Peor, peor Sí, ahora. peor. Bueno, eso ya sería un tema para otra charla. Sí, no sé. Bueno, O pues no, no sé. muchas gracias a todos por escuchar y Shabbat Shalom. Shabbat shalom Y gracias a ti, ¿eh? a ti.